En 1863, Julio Verne escribía la novela París en el siglo XX, que quedó relegada al olvido durante más de 100 años, hasta que fue descubierta por su bisnieto y publicada en 1994. En este trabajo, Verne nos sorprende con una capital francesa repleta de una tecnología muy familiar hoy en día. Entre sus propuestas incluye el empleo de fases, una red mundial de comunicaciones, rascacielos de cristal, automóviles impulsados a gas y trenes elevados de alta velocidad. ¿Cómo pudo Verne entrever de manera tan acertada el desarrollo de nuestra civilización? ¿Tenía algún poder mágico u oculto de predicción? Lejos de ser un adivino con percepciones sobrenaturales, la realidad nos revela a un escritor resuelto y estudioso que desarrolló un eficaz sistema de trabajo y cultivó la amistad de científicos de su época. El éxito visionario de Verne se cimentó en entrevistas y en largas sesiones de biblioteca, escudriñando revistas científicas, libros de referencia y periódicos. Toda esa documentación técnica le permitía luego extrapolar la vanguardia tecnológica de su momento a un estado futuro, en el que se habrían superado considerablemente las limitaciones que se presentaban en el siglo XIX. Sin embargo, en un primer momento las ambiciones literarias del joven Verne estaban bastante lejos del estilo y el triunfo de sus conocidas obras. Tras acabar sus estudios de Derecho, inició una carrera como fiscal que no le satisfacía, pues soñaba con llegar a ser un escritor de éxito, animado por Alejandro Dumas padre, el famoso autor de Los Tres Mosqueteros. Abandonó la fiscalía y comenzó a componer poesía y obra dramática. Al ser un aspirante joven y desconocido, sus ingresos eran bastante magros. Para ganar algún dinero extra trabajaba a tiempo parcial en la bolsa y redactaba artículos breves sobre temas científicos e históricos. Estos trabajos divulgativos le exigían documentarse ampliamente sobre múltiples aspectos técnicos y científicos. No tardó mucho en acariciar la idea de incorporar en una novela el formidable conocimiento que iba atesorando. Verne se dio cuenta de que nadie había creado un relato en el que se mezclara una trama aventurera con hechos reales, sustentada en principios científicos. Al combinar las narraciones de ficción de escritores como Edgar Allan Poe con los recientes descubrimientos y exploraciones de su época, Verne había encontrado un innovador género literario que no tardó en denominar romance scientifique, o sea, novela científica. Este tipo de historias podrían interesar a un público muy receptivo al progreso en una Francia entonces dividida respecto al valor y a la preeminencia de la ciencia en la enseñanza pública. Como país católico, la formación primaria estaba en manos de la Iglesia, que promulgaba los estudios tradicionales y no sentía especial apego por las ciencias naturales. Esta educación, predominantemente literaria y moralista, contaba con el apoyo de las clases acomodadas, que veían en la educación clásica una forma de garantizar la continuidad social y económica. Pero por otra parte, en la Francia del Segundo Imperio, 1852-1870, existía un floreciente movimiento positivista que consideraba el conocimiento de la naturaleza como algo intrínsecamente bueno, de lo que se podía extraer enseñanza mediante la observación, la cuantificación y el establecimiento de leyes universales. Los positivistas apostaban por la reforma social y consideraban la ciencia como la llave maestra de la transformación sociopolítica. En el caso del filósofo Henri de Saint-Simon, su positivismo pretendía alcanzar el estatus de religión. Para él, la ciencia en sí misma era la gran esperanza del hombre para lograr un futuro más justo y productivo, y el único vehículo para una trascendencia de la moral. Basándose en estas premisas, Saint-Simon reclamaba un Estado multinacional que debiera ser dirigido por científicos, industriales y artistas comprometidos con la ciencia. De esta manera se podría fundar una nueva religión, basada en el conocimiento científico y el trabajo duro. No es de extrañar que en este clima de percepciones encontradas, la didáctica de la ciencia provocara amargas confrontaciones entre conservadores y clérigos, por un lado, y positivistas, progresistas y anticlericales por el otro. Alfred de Fayot, ministro de Educación del recién elegido Luis Napoleón Bonaparte, promulgó una ley que otorgaba a la Iglesia la tutela
de gran parte de la enseñanza primaria y eliminaba restricciones anteriormente impuestas a lo religioso para ejercer de profesores en la escuela secundaria. Aprobada el 15 de marzo de 1850, la Ley Fallot tendría una influencia predominante en las prácticas educativas francesas durante 30 años. Fue muy bien recibida por algunos al consolidar la autoridad religiosa en las escuelas nacionales. Sin embargo, positivistas y progresistas la vieron como un elemento retrógrado, cuya finalidad era perpetuar el clasismo y la educación paternalista dirigida a las clases más humildes. En medio de este ambiente cultural, Verne concibe su primera obra de éxito, 5 semanas en globo, en 1863, que refleja el esquema fundamental que seguiría en muchas de sus novelas posteriores. Tras documentarse exhaustivamente, buscó el asesoramiento de amigos y parientes. En especial, consultó a su primo Henri Garcet, profesor de matemáticas, a Jacques Arago, célebre explorador, y a Félix Tournachon, aventurero y conocido en todo París por el seudónimo Nadar. Fue Nadar el que logró entusiasmar a Verne por la aeroestación y le introdujo en un fecundo círculo de amistades, donde encontró a ingenieros y científicos notables, como Jacques Babinet, físico especializado en el campo de la óptica, o Guillaume-Joseph Gabriel de Lalande, pionero de la aeronáutica. Su diseño de helicóptero inspiraría a Verne la nave Albatros, un ingenio volador con hélices verticales y horizontales que aparecen en su obra Robur el Conquistador en 1886. Verne terminó el manuscrito de 5 semanas en globo en 1862, con el título provisional de Un viaje aéreo. Lo presentó a una editorial que lo rechazó por ser demasiado científico y, al parecer, poco emocionante. Desanimado tras haber trabajado tan duro, pensó en destruirlo en un gesto de amargura. Sin embargo, antes de abandonar, tuvo la fortuna de ponerse en contacto con el editor de profundas convicciones positivistas, que se mostró muy receptivo con el relato. Su nombre, Pierre-Jules Herseth, quedó ligado al de Verne en una próspera colaboración que duraría 25 años. En aquel momento, Herseth había creado una revista bimensual llamada Magazine d'Education et de Recreation, una publicación de tipo familiar que buscaba entretener y educar a sus lectores. Asimismo, como elemento complementario, había editado Biblioteca de Educación y Recreación, que recopilaba trabajos individuales con la misma temática. Herseth pensó que este joven y desconocido autor tenía gran potencial y decidió incluir sus trabajos en ambas. En Magazine irían por capítulos en forma de folletín y en la biblioteca como novelas completas. Así nacería la temática que Herseth subtituló como Voyages extraordinaires, viajes extraordinarios, cuyo propósito era proporcionar al lector el conocimiento científico que no contemplaban los programas de educación. Con una fuerte vocación didáctica, los Voyages querían enseñar ciencia de una manera entretenida y pintoresca, gracias al ingenio y al meticuloso trabajo de Verne. Esta línea editorial daría lugar a obras de enorme éxito como Viaje al centro de la Tierra en 1864, De la Tierra a la Luna en 1865, 20.000 lenguas de viaje submarino, 1869-1870 y la más vendida de todas, La Vuelta al Mundo en 80 días en 1873. Bajo la estricta tutela de Herseth, Verne iba creando una novela tras otra, todas fundamentadas en estos preceptos y todas lucrativas. Así fue como logró hacer realidad su sueño literario y convertirse en un escritor muy adinerado. Estas obras le han dado un cierto carácter de visionario debido a la aguda intención de alguna de sus propuestas. Por ejemplo, en el libro De la Tierra a la Luna escoge el lugar de lanzamiento no lejos de Cabo Cañaveral, en Florida.
Y en la continuación, Alrededor de la Luna, del año 1870, describe el retorno a la Tierra mediante un amerizaje en aguas del Pacífico, en un punto que solo dista 5 kilómetros del lugar en el que cayó la nave Apolo 11 tras su regreso del satélite. Verne sabía que un objeto podía lanzarse más fácilmente al espacio si se orientase su cénit con la órbita lunar en un punto cercano al Ecuador. Se recorrería menos distancia. La atracción gravitatoria, además, es menor que en otras latitudes. En la primera hora, 2 estados compiten por el lanzamiento, Texas y Florida. Al final es elegida Florida, precisamente. Es probable que tan exacta coincidencia con la realidad posterior se deba, en parte, a que los científicos que desarrollaron los programas espaciales habían leído a Verne en su juventud. Pero no todo fueron brillantes deducciones. La prosa astronáutica de Verne también contiene errores. Más importante de todos fue describir un enorme cañón para el lanzamiento de las naves en lugar de pensar en cohetes autopropulsados. Las fuerzas de aceleración necesarias para que una nave impulsada por un cañonazo pudiera escapar de la gravedad terrestre son tan enormes que desintegrarían los cuerpos de los tripulantes. No obstante, tal vez haya en su elección del cañón una intencionalidad profundamente irónica. De esta manera ridiculizaría Verne la encarnizada carrera armamentística que llevó a cabo fabricar cañones cada vez más grandes durante la Guerra de Secesión norteamericana. No cabe duda de que la astronáutica moderna es deudora de las innovadoras ideas de Julio Verne, que estaba siempre dispuesto a fundamentar sus argumentos en principios científicos. Propuso soluciones a los mismos problemas técnicos que encontrarían los ingenieros espaciales un siglo después. Igualmente cautivadora resulta 20.000 leguas de viaje submarino, una aventura llena de colorido en un medio tan desconocido entonces como las aguas profundas de nuestros océanos. En este trabajo, Verne describe un submarino muy avanzado basándose en el prototipo francés Plongeour de 1863. Con su rica imaginación, Verne provee al Nautilus del Capitán Nemo de todo tipo de lujos, además del empleo de escafandras autónomas y electricidad para proporcionar luz y calor al submarino, producir oxígeno e incluso cargar sus sofisticadas balas eléctricas. Sin embargo, no toda la intelectualidad francesa del momento rezumaba optimismo. Por la rápida industrialización y el desarrollo tecnológico, la corriente romántica recelaba de la cándida confianza en el progreso. Con su medievalismo gótico y su intrínseca religiosidad, los románticos hacían una apasionada vindicación de lo orgánico sobre lo inorgánico y de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Para ellos, las emociones y el instinto tenían un valor superior al racionalismo y la planificación. Verne se había convertido en el paladín del cientifismo literario bajo el dominio de Hetzel y su instinto comercial. Pero, ¿era él realmente un positivista convencido? París en el siglo XX nos brinda buenas pistas al respecto. Es una historia de carácter antiutópico que muestra una sociedad totalmente organizada según los principios positivistas postulados por Saint-Simon. En ella, Verne refleja un profundo desdén hacia los banqueros y el capitalismo, tal vez fruto de sus experiencias cuando trabajaba en la bolsa. La sociedad descrita en la novela se ha organizado bajo la égida de las compañías industriales y grandes hombres de negocios, mientras que el arte con forma de expresión social y tejido de la creatividad humana ha desaparecido a efectos prácticos. Autores románticos como Víctor Hugo o Alphonse de Lamartine son totalmente desconocidos en el París de 1960. Y el protagonista del relato es un joven idealista, algo taciturno, muy lejos de los intrépidos personajes que Verne escogió en sus obras de más éxito. No sorprende que Hetzel rechazara la novela, pues era totalmente contraria a las pretensiones didácticas y aventureras de sus viajes. El futuro pergeñado en París en el siglo XX se antojaba realmente sombrío. Hetzel escribió una carta a Julio Verne a finales del año 1863 en la que expresaba su desfavorable opinión sobre la obra. El protagonista era más bien un antihéroe al que Hetzel calificó de pájaro vulgar,
y el resto de los personajes no eran divertidos y a menudo resultaban desagradables. La aguda visión futurista que Verne despliega en este libro respondía, a ojos de Hexel, a un tipo de periodismo menor acerca de un asunto para nada feliz. Tras la negativa, Verne decidió plegarse a las directrices de su editor y así lograr un bestseller tras otro. No obstante, tras la muerte de Hexel en 1886 y de su amada madre, al año siguiente retomaría el estilo negativo de su París futurista. En sus ulteriores novelas, los temas morales y de contenido social adquieren mayor relevancia y las figuras de los científicos quedan relegadas a un segundo plano. Asimismo, Verne nos revela una interesante faceta en su nuevo estilo editorial, su sincera preocupación por las cuestiones medioambientales. En La Esfinge de los Hielos del año 1897, por ejemplo, muestra su angustia por la imparable caza de ballenas que está esquilmando su población y pide que los norteamericanos detengan tan excesiva matanza. Igualmente, en La compra del Polo Norte del año 1889, unos irresponsables megalómanos pretenden adquirir y fundir el casquete polar para enriquecerse con la minería oculta bajo el manto helado. Para ello, quieren provocar una gigantesca explosión que inclinaría el eje terrestre y a pesar de las terribles implicaciones que para el clima tendría semejante despropósito. Curiosamente, todos estos trabajos tuvieron una acogida muy tibia entre sus lectores. Cada vez se vendían menos ejemplares, lo que condujo al declive de un autor que ya no lograba conectar con su público. En este sentido, parece evidente que el mensaje didáctico y vitalista que Hexel siempre quiso propugnar encajaba a la perfección con el sentir social de la Francia de entonces. Eso explicaría las copiosas ventas de sus obras más conocidas. Sin embargo, sería un tanto ingenuo creer que el éxito de Julio Verne se cimentó únicamente en su pedagogía científica. Lo que le convirtió en un autor para la posteridad fue la manera en que empleó la ciencia y la tecnología para brindar una perspectiva completamente nueva del mundo. Sus épicas novelas tienen la estructura y fuerza narrativa de los relatos mitológicos de la antigüedad. El hombre moderno es un renovado Jasón de la era industrial, capaz de conquistar los elementos con la ayuda de su destreza tecnológica. Ser humano y máquina funcionan en admirable sincronía para expandir las fronteras del universo y descifrar sus misterios. Y el nuevo Jasón retorna al hogar triunfante para compartir con sus compatriotas el más preciado tesoro traído de su extraordinario viaje, el conocimiento. Buenas noches y hasta el próximo vídeo.